Muy buenas noches. Mi nombre es Andrés Juan Castañeda. Actualmente estudiante de la ingeniería financiera en el octavo semestre. A continuación dentro de la semana 8, les voy a hablar acerca de la crisis económica y financiera de Argentina del 2001. Antecedentes. Para ponerlos en contexto, durante la década del 1990, Argentina fue presentada como caso de éxito en América Latina gracias al llamado Plan de Convertibilidad, implementado en 1991. Este plan se fijó por la ley, la paridad del tipo de cambio de un peso por un dólar, que exigió la base monetaria que, que exigió que la base monetaria se estuviera respaldada por reservas de divisas. ¿Cuál fue el tipo de implementación? Fue implementada en el 2001 bajo la ley de convertibilidad, fijó la paridad del tipo de cambio del peso de un dólar, complementado con la apertura comercial y privatizaciones. En la crisis financiera argentina tuvo unos efectos iniciales, que fueron la reducción drástica de la inflación crónica en los años 80, la estabilización del entorno económico y la mayor confianza internacional. También hubieron unos desequilibrios, unos desequilibrios estructurales que fueron la dolarización financiera. Esto quiere decir pues que gran parte de Argentina, como manejaban el peso, se cambiaron a un dólar. Y eso pues afectó gran parte de esta, de esta financiera del país argentino. Aquí, como los pueden ver y como les estaba mencionando anteriormente, detrás de la estabilidad nominal de los 90 se escondían varios problemas estructurales. De entre esos tenía el tipo de cambio, se fue quedando caro, el peso estaba sobrevalorado, la economía de 1998 entra en recesión y empezó a frenarse. Aumentaron las importaciones y exportaciones y bajaron fuertemente el desempleo sube y la pobreza aumenta. El desequilibrio estructural, muchos depósitos y créditos estaban en dólares. Con el peso amarrado al dólar no se podía ajustar el precio de la moneda frente a la crisis externa y subieron las tasas externas, volviendo las deudas imposibles de pagar. Uno de los detonantes de la crisis fueron la crisis de confianza, la corrida bancaria y la implementación del corralito y la declaración del default soberano. Este impacto, la combinación de recesión, la crisis de deuda, la crisis bancaria y crisis política transformó el episodio en un colapso integral del modelo de convertibilidad. Deuda, entre las tenemos inflación y tipo de cambio y precios rotativos. En la rotura del régimen de estabilidad de los precios previo a la crisis en 2001, la inflación sigue siendo baja, pero en 2002, tras la salida de la convertibilidad y la fuerte devaluación del peso, esta se dispara a niveles superiores del 40% anual a partir del 2003 y la inflación se modera. Otro de los detonantes de la crisis fue la deuda pública y la sostenibilidad. En el diciembre del 2001, Argentina declaró la suspensión de pagos sobre mayor parte de la deuda soberana por más de 100 millones de dólares, lo que fue calificado como el mayor default soberano en la historia de ese momento. El Banco Central, durante la convertibilidad, el Banco Central de la República Argentina, el BCRA, opera bajo fuertes restricciones. Su capacidad de emitir la moneda estaba limitada por el requisito de contar con reservas de divisa y no podía actuar plenamente como un prestamista a la última instancia. Aquí tenemos uno de los desarrollos y sectores afectados. La crisis tuvo un impacto transversal sobre los distintos sectores productivos, en la industria manufacturera, en los comercios y servicios, en la construcción y el sector público. En la industria manufacturera tuvieron caídas significativas de producción, el cierre de plantas, disminución de la inversión y la capacidad instalada tuvieron niveles cercanos al 60%, lo que podemos ver que gran parte de la industria manufacturera bajó desde el 100 a un 60%, bajó un 40%. Entre los comercios y servicios, contratación del consumo de los hogares, la incertidumbre financiera, porque muchas personas ya no, dentro de sus hogares ya no sabían qué moneda efectuar, sabiendo que un peso equivalía a un dólar y todo se tenían que manejar a través del dólar. En los temas de construcción, esto fue uno de los sectores más golpeados.
la caída del crédito, la incertidumbre económica, prácticamente paralizarse durante esos momentos más agudos. En el sector público, la caída de la actividad y el comercio, la reducida recaudación tributaria y el pago de la deuda inmanejable, el déficit y la necesidad de financiamientos insostenibles, el impacto y la producción del empleo, la contratación económica. Dentro de la crisis de Argentina en 1991, el PIB cayó en un 10 y un 11% en 2002, con una contracción acumulada del 18 al 20% desde 1998. Como aquí lo podemos observar, en 1998 empezó con un Producto Interno Bruto del 100% y fue disminuyendo hasta un 80%. Este nivel de utilización de capacidad instalada llegó a niveles cercanos a los 60%, mostrándose un fuerte grado de ociosidad. El desempleo. El desempleo abierto superó el 21%, con una suma de desempleo y subempleo que inició el mercado laboral fuertemente deteriorado. Como podemos observar en las escalas dentro de la gráfica, podemos observar que en 1998 estaba entre un 12% y a medida que fue la crisis aumentando, llegó al límite del 21% del desempleo. Sobre la pobreza, la pobreza media de hogares llegó a niveles superiores del 50%, reflejando la pérdida de ingreso y empleo. Sobre esta crisis, hubieron varias pérdidas de empleo, porque ya las empresas no tenían cómo sostenerse, cómo pagar, ya que de un peso que pueden recibir tenían que equivalerlos al dólar, y obviamente sobre esa política y sobre los niveles del banco no tenían como más emitir la moneda en peso, sino que tenían que tener reservas de divisa. Efectos cambiarios e inflacionarios. La evaluación cambiaria pasó de 1.1 a 4 de peso dólar en pocos meses, perdió la competitividad internacional y rompió la estabilidad de los precios. La inflación subió a más del 40% anual en 2002 y después se moderó y estuvieron bajando pues de inflación. Los precios relativos favorables para las exportaciones, reducieron las importaciones y mejoró la cuenta corriente externa. La corrección del tipo de cambio generó un cambio en los precios relativos que favoreció las exportaciones y sustituyó las importaciones. Esto quiere decir que dentro de las importaciones se afectó porque ya las empresas no importaban, sino que exportaban en países cercanos o en países de afuera, en países del exterior. Aquí podemos ver que en 1991 fue el cambio que se hizo la convertibilidad de un peso a un dólar, en 2001 fue la crisis financiera y en 2002 fue donde se declaró emergencia. Dentro de estas podemos tener las limitaciones del Banco Central de Argentina, cuáles fueron las medidas de emergencia que utilizaron en el 2002, fue una ley de emergencia pública y reforma cambiaria en enero del 2002 y la declaración de suspensión de pagos, la reprogramación de depósitos y las deudas, y la redefinición de contratos financieros, la protección de los depositantes, instrumentos de compensación y bancos ahorristas, emisión de títulos públicos para repartir pérdidas y esquemas seguros. Lecciones aprendidas y la reforma. Dentro de las lecciones podemos tener el fortalecimiento del marco regulador, implementación de marcos reguladores más sólidos y prudentes, mejora de la supervisión bancaria con enfoque macroprudencial, actualización de requisitos y capital de liquidez, los límites de la dolarización, restricción de los descalces de la moneda del sistema financiero, el control de exposición a dólares frente a ingresos en pesos y el establecimiento de requisitos más estrictos de capital para operaciones en monedas extranjeras. El enfoque macroprudencial es la supervisión atenta de los riesgos sistémicos, además de los riesgos individuales. Y tuvieron también, dentro de ese enfoque macroprudencial, el análisis de la vulnerabilidad del sistema financiero y choques externos. Una de las lecciones claves: importancia de la gestión de riesgo cambiario, necesidad de marcos institucionales flexibles para absorber choques y balance entre sostenibilidad y macroeconomía y solvencia bancaria. De la transformación y la recuperación, la crisis constituyó un punto de inflexión que permitió una fuerte recuperación posterior. Para el año 2002, dentro de esta crisis financiera se fue recuperando a medida del tiempo y en estos momentos se está estabilizando, aunque en estos últimos tiempos se ha visto que Argentina ha pasado nuevamente por una crisis
Y con el nuevo caso de Milei, el nuevo presidente Milei ha hecho que todo empiece a cambiar y empiece a funcionar nuevamente, porque el sistema de dolarización con un peso se está volviendo otra vez una realidad, así como en el caso del país hermano que es Venezuela. Eh, Aquí tenemos una pequeña intersección, que es la crisis argentina del 2001 constituye a un caso de estudio fundamental para comprender cómo la combinación de rigidez cambiaria, alta dolarización, endeudamiento en moneda extranjera y fallas de gobernanza puede derivar una crisis sistémica, perdón. Gracias por su atención. Dios les pague y fin de la presentación. Esta es mi semana 8. Con esto concluyo. Con esto concluyo. Dentro de las conclusiones, la crisis económica financiera y Argentina del 2001 fue el resultado de la combinación de desequilibrios estructurales acumulados bajo el régimen de la convertibilidad, alta dolarización financiera, endeudamiento en moneda extranjera y un manejo de la política económica que priorizó la defensa del tipo de cambio fijo por encima de la sostenibilidad de la deuda y crecimiento. Muchísimas gracias. Hasta aquí mi presentación.